Tu palabra es lámpara a mis pies, es lumbrera en mi caminar. Es mi refugio, mi consolación, es mi gozo y es mi alegría. Tu palabra es lámpara a mis pies, es lumbrera en mi caminar. En tu palabra yo he confiado, encuentro en ella solo la verdad. Vamos a decirle juntos: danos tu palabra, Señor. Danos tu palabra, oh Dios. Hoy muéstranos y guíanos en tu voluntad. Revélanos y danos de tu palabra. Danos tu palabra, Señor. Danos tu palabra, oh Dios. Hoy muéstranos y guíanos en tu voluntad. Revélanos y danos de tu palabra, Señor. Dile otra vez: tu palabra está para mis pies, es lumbrera en mi caminar. Es mi refugio, mi consolación, es mi gozo y es mi alegría. Tu palabra está para mis pies, es lumbrera en mi caminar. En tu palabra yo he confiado, encuentro en ella solo la verdad. Vamos a decir juntos: danos tu palabra, Señor. Danos tu palabra, oh Dios. Vamos, dile: hoy muéstranos y guíanos en tu voluntad. Revélanos y danos de tu palabra. Danos tu palabra, Señor. Vamos, dile: danos tu palabra, oh Dios. Vamos a anhelar su palabra. Y guíanos en tu voluntad. Revélanos y danos de tu palabra. Danos tu palabra, Señor. Danos tu palabra, oh Dios. Hoy muéstranos y guíanos en tu voluntad. Revélanos y danos de tu palabra, Señor. ¿Cuántos quieren oír la palabra de Dios el día de hoy? Aleluya. Danos tu palabra, Señor. Muy buena mañana de domingo 23 de agosto de 2020, a todos mis amados hermanos de Casa de Oración La Plata, junto a sus pastores, Juan y Rebeca Lofeudo. Un cariño para ellos, un cariño para Nehemías, su hijito. Bendición a toda la congregación y también a todos los hermanos, obviamente, que están escuchando a través de este medio la palabra del Señor. Y el pastor Juan me encargó iniciar, seguramente comenzará una nueva serie sobre los fundamentos de la palabra de Dios. Y vimos pertinente poder tener una enseñanza especial sobre la Biblia propiamente dicha. Biblia que leemos todo el tiempo, que coleccionamos, tenemos varias versiones, tenemos de manera virtual en nuestros iPads, celulares, computadoras. Y
queremos a través de esta enseñanza responder algunas preguntas o traer luz a algunas cuestiones que a veces se plantean alrededor de este libro de los libros, el libro sagrado, la palabra de Dios. Y surgen varias preguntas. Por ejemplo, para comenzar, ¿quién escribió la Biblia? Muy interesante pregunta. Alguien dijo por allí que no hay preguntas tontas, sino que hay respuestas tontas. Es correcto decir que Dios escribió la Biblia, obviamente. De acuerdo a 2 Timoteo capítulo 3, 16, vamos a leer varios versículos. En este caso te voy a pedir que prepares Biblia, anotador y lapicera, porque vamos a ver varios versículos, varias citas bíblicas que no lo vamos a leer por una cuestión de tiempo. Pero precisamente como amamos la palabra de Dios, después vamos a tener tiempo para leer cada cita bíblica. Pero como dice 2 Timoteo 3:16, las escrituras son inspiradas por Dios. A lo largo de la Biblia está claro que se cita a Dios más de 400 veces. En la Biblia encontramos la palabra "así dice el Señor". De hecho, muchas veces la Biblia se refiere a sí misma como la palabra de Dios. Por ejemplo, ahí tienes para anotar: Salmo 119, Proverbios 35, Isaías 48, Isaías 55:11, Jeremías 23:29, Juan 17:17, Romanos 10:17, Efesios 6:17 y Hebreos 4:12, por ejemplo. También se dice que la Biblia procede de la boca misma de Dios, Deuteronomio 8:3 y Mateo 4:4. Sin embargo, decir que Dios escribió la Biblia no significa que haya tomado él alguna pluma especial o un bolígrafo en mano usando algún pergamino antiguo y comenzó a escribir físicamente los textos de la Escritura. No, su forma de escribir las Escrituras no fue una acción física. Por el contrario, la autoría de Dios se llevó a cabo a través del proceso de inspiración, mientras los escritores humanos escribían el mensaje de Dios. Por lo tanto, también es correcto decir que los hombres que Dios inspiró escribieron la Biblia. La doctrina de la inspiración de las Escrituras esencialmente enseña que Dios supervisó a esos autores humanos de la Biblia para que sus estilos individuales fueran preservados, aunque el resultado final fue precisamente lo que Dios quiso decir. Cuando Mateo, por ejemplo, se sentó a escribir un relato del ministerio de Jesús, confió en su memoria, porque él fue testigo ocular de los acontecimientos que se registró. Pero él fue inspirado por el Espíritu Santo. Juan 14:26. Teniendo en cuenta a los lectores a los que iba dirigido, por ejemplo, Mateo escribió para un público judío. Ese sería el contexto social de la época. El resultado fue, como hoy le conocemos, el Evangelio de Mateo. Una narración llena de palabra, gramática, sintaxis y estilos del propio Mateo. Sin embargo, era la palabra de Dios. El Espíritu había guiado de tal manera los escritos de Mateo que todo lo que Dios quería decir se decía, y no se incluía nada que Dios no tuviera la intención de decir. Pedro describió el proceso de inspiración de esta manera: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. El profeta Jeremías habló de la inspiración como si fuera una convulsión para escribir el mensaje de Dios. Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, dice Jeremías 20:9. No había forma de escaparse. Dios quería comunicarse y por eso Jeremías tuvo que escribir.
No todos los libros de la Biblia especifican quién lo escribió. Por ejemplo, se desconoce el autor del libro de Hebreos, y en muchos libros de la Biblia simplemente no hay forma de estar seguros de quién fue el autor humano. Pero eso no cambia en nada, que estamos seguros, es decir, quién es el autor divino. Famosos escritores a lo largo de la historia han usado escribientes o escribas o secretarios para producir la literatura. El conocido poeta John Milton era ciego a la edad de 44 años. Todo su Paraíso Perdido se dictó a amigos y parientes, cualquiera que escribiera para él, y así fue como se registró toda la epopeya, un total de 10.550 versos sin rima. Aunque el mismo Milton no escribió, nadie cuestiona que El Paraíso Perdido es su obra. El Paraíso Perdido es un poema, es una epopeya acerca del tema bíblico de la caída de Adán y Eva, etc. Entendemos la función de un escribiente. Aunque Dios no dictó su palabra a los autores humanos, el principio es similar. Dios, el principal autor de la Biblia, usó seres humanos como sus escribientes, y el resultado fue la palabra de Dios divinamente inspirada. Desde que Eva, por ejemplo, enfrentó el ataque de duda y negación por parte de Satanás, es decir, desde los comienzos de los orígenes, la expresión, la palabra de Dios, es decir, la Biblia, que entiéndase la voz de Dios, siempre fue cuestionada. Dice Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, está cuestionando la voz de Dios. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y le agregó ahí una frase, Eva, ni le tocaréis, cosa que Dios no dijo eso. Dios dijo, no lo comeréis. Ahí también no solo Satanás está poniendo en duda la palabra de Dios, sino que la mujer está agregando, como hoy se agregan conceptos a la palabra de Dios, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente, dice el versículo 4, dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios, otra vez pone en duda, eso es lo que hace Satanás, poner en duda la palabra de Dios. Sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y a partir de ese día, la humanidad ha continuado con el cuestionamiento de la palabra de Dios desdichadamente hasta el día de hoy. Y Satanás haciendo su parte. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Veamos un poco su composición. La Biblia está compuesta por 2 testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. 66 diferentes libros, 1.189 capítulos, 31.173 versos o versículos, 773.692 palabras. Los diferentes libros de la Biblia cubren diferentes temas y fueron dirigidos a diferentes audiencias. A veces uno no se da cuenta o no toma dimensión. Lee, por ejemplo, Esdras y después salta a Timoteo y los dos hablan del mismo Dios y del cuidado de Dios, etcétera, de cómo Dios se mueve. Y estamos hablando de épocas diferentes, de personajes totalmente diferentes en su concepto, es un contexto cultural, etcétera. El sistema de usar versículos y capítulos es muy cómodo, porque uno dice hoy, busquen Primera de Juan 1, 2, por el capítulo 1, versículo 2.
pero el sistema de capítulos que tenemos en nuestras Biblias fue creado por Stephen Langdon, años 1150-1228. Arzobispo él de Canterbury a comienzos del siglo VIII, al comienzo del siglo XIII, mientras enseñaba en la Universidad de París. La división en versículos ocurrió luego en el siglo XVI. El caballero que comenzó el sistema de números, de ponerle versículos, una vez más que sabemos, Robert Hessian, un impresor francés, en realidad trabajaba en una concordancia bíblica y él comenzó a insertarle números de versos en un Nuevo Testamento, obviamente griego, y añadió números a las marcas de respiración hebrea que ya existían en el Antiguo Testamento. Ahora tenemos que hacer una pausa y dejar que nos asombre el hecho de que las personas leyeron sus Biblias sin divisiones de capítulos ni versículos durante más de 1200 años. Y por más de 1500 años la Iglesia leía la Biblia sin divisiones como hoy la conocemos. Ahora, sin duda, estas divisiones han sido útiles. Por ejemplo, podemos imaginar usar una concordancia bíblica sin tener una referencia de un capítulo o un versículo. Qué importancia que tienen esos numeritos. Pero ahora, aunque estas divisiones han sido provechosas, también han traído algunos problemas. Gracias a que tenemos capítulos y versículos en nuestras Biblias, podemos citar con más precisión la escritura que queremos leer, hacer referencias y a veces recordar nuestra lectura con más facilidad, entre otros beneficios, pero también podemos sacar textos fuera de sus contextos con más facilidad y tener mayor dificultad al entender el flujo de pensamiento y narrativa a través de las porciones extensas de la escritura y el libro entero. Esto tiene implicaciones profundas en la manera en que usamos la palabra de Dios en nuestras congregaciones, en nuestros cultos dominicales, por ejemplo, como en Casa de Oración La Plata, y cómo nos acercamos a ella en nuestra lectura personal. Por ejemplo, el editor de la Sociedad Bíblica Internacional, Glenn Pau, ha escrito, y la verdad muy interesante lo que él dijo, debido a que vemos la Biblia en pequeños pedazos, es decir, en pequeñas fracciones de versículos y capítulos, llegamos a conocerla en pedacitos muchas veces. Incluso si usted llama a su bocado de Biblia una vitamina de la Biblia, el bocado termina siendo con demasiada facilidad un sustituto de una comida completa. Tal cosa no es lo mismo y nunca puede ser lo mismo que comer un curso completo de la Biblia. Cortar la Biblia en mis piezas favoritas evita que la Biblia sea una voz alternativa en mi vida. Fin de la cita. Muy interesante, ¿eh? Porque inclusive se usan muchos esas perlas bíblicas, versículos sueltos o Biblias que resaltan textos de victoria o textos de guerra espiritual y no leemos toda la historia. Qué bueno agarrar, por ejemplo, el libro de Esdras o Crónicas o cualquier libro que uno elija leer y leerlo completo y después detenerse versículo por versículo. Por tanto, aunque tener capítulos y versículos en nuestras Biblias puede servir para muchas cosas, necesitamos orar a Dios para que nos dé sabiduría al leer las Escrituras, entendiendo que los versículos pertenecen a capítulos y los capítulos pertenecen a los libros que fueron escritos para leerse como una sola unidad, dentro de la unidad más amplia de toda la Biblia. Por eso, es muy recomendable, amado, amada, leer libros enteros de las Escrituras, como si no existieran divisiones, ni versículos, ni capítulos, ya que eso nos ayudará a conocer mejor y con mayor profundidad la palabra de Dios. Y bueno, es posible que se hayan preguntado alguna vez o se sigan preguntando, pero no quieren decirlo o no quieren exteriorizarlo porque, bueno, para no ser tratados como herejes o que tienen dudas. Pero ¿cómo puedo estar seguro de que esta es la palabra de Dios pura y verdadera? Son preguntas
Una pregunta de este tipo que no está mal, especialmente cuando uno busca aprender sinceramente con una mente que quiere instruirse precisamente en la palabra de Dios. Por ejemplo, como los hombres de la Biblia, que nos habla en Hechos 17:11, y habla de los de Berea, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Las Escrituras, amado, amada, invitan a que se haga el tipo de preguntas que un estudiante verdadero de la palabra formula. Es necesario que todo cristiano se transforme en un estudiante de la Biblia, como estudiante de la palabra de Dios, sin necesariamente ser un seminarista que está ya preparándose para el ministerio, para el pastorado, etc. Estamos hablando de gente que ama a Dios y tiene preguntas y quiere conocer, y surgen preguntas. ¿De dónde vino la Biblia? ¿De quién es el pensamiento que refleja? O quizás no tengas vos esas preguntas, quizás el que te escucha, al que vos le estás predicando la palabra, lo primero que te va a decir, ¿y la Biblia en qué crees vos? ¿En qué te basás para decir que Dios es el creador del universo, que Jesús vino a la tierra? Y vos rápidamente vas a decir en la Biblia. Bueno, tenés que analizar y estudiar y pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo te traiga iluminación de la revelación escrita. ¿Se perdió algún libro de la Biblia en el pasado? Por ejemplo, son preguntas que yo me he hecho en su momento de estudiante. ¿Será que Corintios, por ejemplo, algún libro de Corintios se ha perdido? Y si se ha perdido, ¿por qué se perdió? ¿Será que fue voluntad de Dios? Pensaba yo quizás que esos libros fueron escritos precisamente para esa iglesia y no es para nosotros. ¿Quién sabe? ¿Qué es lo que la Escritura dice acerca de sí misma? ¿Quién escribió la Biblia, Dios o el hombre? Son preguntas que a veces la gente dice. ¿Han sido protegidas las Escrituras de corrupción humana a lo largo de todos estos siglos? ¿Qué tan cerca de los manuscritos originales están las traducciones de hoy en día? Ese es un tema muy interesante también para desglosarlo quizás en otra enseñanza, pero hay que tener mucho cuidado con las traducciones. Yo utilizo mucho la traducción, Nueva Traducción Viviente, y también el lenguaje sencillo, Biblia, el lenguaje actual, Dios habla hoy, pero hay versículos que están muy, para decirlo de alguna manera, muy diluido, muy licuado. Entonces siempre conviene tomar la clásica versión que usamos, la Reina Valera 1960. ¿Existen más escrituras que están por venir? Bueno, esas son preguntas ya más hipotéticas. ¿Quién determinó y sobre qué base que la Biblia estaría compuesta por 66 libros? Y si las escrituras fueron escritas durante un periodo de 1500 años, transmitida desde entonces por casi 2000 años y traducida a varios miles de idiomas, ¿qué previno que la Biblia fuera cambiada por el descuido o motivos a propósito de hombres malos que quisieron trastocar la palabra de Dios? Bueno, sin duda, algunas de estas preguntas han bombardeado la mente de muchos. Y únicamente el estudio de las Escrituras responde a todas las preguntas. Al grado que no hay necesidad de ser molestados por ella, no hay que molestarse si alguien te pregunta esto. Las Escrituras proveen con certeza todas las respuestas. El libro de los libros fue escrito aproximadamente por 40 diferentes hombres sobre un periodo de aproximadamente 1500 años. ¿Qué te parece? Al mismo tiempo, el Espíritu Santo fue el autor, el inspirador de la Biblia. Dios, cuando hablamos de inspiración, hablamos de exhalación. Dios exhaló su palabra y utilizó a los profetas y apóstoles para escribirla. Por eso dice 2 de Timoteo 3:16, respondiendo a estas preguntas, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice el versículo 17,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otro texto, 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Adicionalmente, todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo tienen al Espíritu Santo morando en ellos. Gloria a Dios por esto, ¿no? Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, con mayúscula, Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Primera de Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El Espíritu Santo, amados, desea ayudarnos a comprender la palabra de Dios. Primera de Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Qué tremendo. 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual, dice 1 Corintios 2:13, hablamos no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué hermosa palabra que el Señor nos está mostrando aquí, que aquel que estudia la palabra de Dios, que aquel que tiene una relación de intimidad con Dios y conoce a Dios a través de la palabra, tiene la mente de Cristo. Dios se ha manifestado al mundo de tres maneras diferentes y muy específicas. Primero, por sus obras, o sea, la creación. Segundo, por el Mesías, el Cristo. Y tercero, por las Escrituras, la Biblia. La Biblia es sin duda, sin lugar a dudas, el libro más leído, más editado, más conocido y más estudiado del mundo. Ha sido traducida a 2.132 lenguas, teniendo en cuenta que existen 3.000 idiomas en el planeta. Es decir, el 90% de la población mundial está en condiciones de leer un ejemplar de la Biblia. ¿Qué te parece? En África se encuentran 601 traducciones. En Asia, 527 traducciones. En América, 446 traducciones. En Oceanía, 335 traducciones. Y en Europa, 191 traducciones. ¿De dónde proviene el nombre Biblia? Bueno, proviene de la palabra griega biblos o biblion, que significa colección de libros. Cuando vos decís Biblia, es como decir biblioteca, donde tenés todos los libros allí. Esta terminología comenzó a utilizarse en el siglo VI, hecha por Juan Crisóstomo de Constantinopla, en latín ta Biblia, para indicar lo divinamente inspirado. Fue escrito, como dije anteriormente, por 40 personas, sin contar con copistas y auxiliares que colaboraron para esta escritura. 32 personas se encargaron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento 8 personas escribieron el Nuevo Testamento. Y estas personas vivieron, como repetimos nuevamente para que quede grabado, a lo largo de 1500 años, en el lapso del Antiguo y Nuevo Testamento. Qué tremendo la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y se comenzó a escribir allá en el desierto de Arabia con un hombre llamado Moisés. Se terminó de escribir en la isla de Patmos
con un hombre llamado Juan. Qué interesante observación que podemos hacer aquí. La palabra de Dios fue escrita en el medio del desierto, en un lugar aislado, y se termina de escribir en una cárcel, en un lugar también aislado. Qué interesante cómo Dios habla en el aislamiento. Interesante para pensar la época que estamos viviendo en nuestra era hoy, con este aislamiento, con esta cuarentena del cual ya vamos casi por el 6º mes. La Biblia fue escrita en hebreo cuadrado y en griego, y en algunas porciones fue escrita en arameo. Es decir, en el Antiguo Testamento, hebreo, algunas partecitas en arameo y el Nuevo Testamento en griego. Como bien sabemos, la Biblia se divide en 2 bloques, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, o viceversa. El Antiguo Testamento en hebreo es el Tanaj del pueblo de Israel. Relata la historia de esta nación y las promesas que Dios ha hecho para ella. La Biblia es el pacto de Dios para con la humanidad. La Biblia es el cumplimiento de ese pacto. Pero el pueblo judío, para el pueblo judío, el libro del pacto y la alianza, se la conoce así. Ellos no reconocen el nuevo pacto, es decir, el Nuevo Testamento. Ellos se mantienen todavía con el Tanaj, el Antiguo Testamento. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un periodo de silencio durante el cual el pueblo de Dios, el pueblo precisamente de Israel, no tuvo profeta que le trajera el mensaje revelado del Altísimo. A ese periodo se le conoce como los años de silencio. El antiguo pacto concluye con la aparición del último profeta del Antiguo Testamento, quien fue Juan el Bautista, anunciando el reino de Dios y la llegada del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y termino con esto. La Biblia no solo es importante en nuestras vidas, sino que también a la larga va a tener un impacto eterno sobre nosotros. Si la Biblia es realmente la palabra de Dios, entonces nosotros deberíamos apreciarla, estudiarla, obedecerla y finalmente confiar en ella. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces rechazarla es una locura, porque rechazarla es rechazar al mismo Dios. El hecho de que Dios nos dio la palabra de Dios, la Biblia, es una evidencia e ilustración de su amor por nosotros. El término revelación simplemente significa que Dios comunicó a la humanidad cómo es Él y cómo podemos tener una correcta relación con Él. Estas son cosas que no podríamos haber conocido si Dios divinamente no nos lo hubiera revelado por medio de la Biblia. Aunque la revelación de Dios mismo en la Biblia fue dada progresivamente durante 1500 años, más o menos aproximadamente, siempre ha contenido todo lo que el hombre ha necesitado para conocer acerca de Dios, a fin de tener una correcta relación con el Creador. Si la Biblia es realmente la palabra de Dios, entonces esta es la última autoridad para todos los asuntos de la fe, la práctica en la iglesia, la liturgia y la vida moral. La pregunta que surgen y que nos hacemos, ¿cómo podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios y no solamente un buen libro? ¿Qué es excepcional acerca de la Biblia que se destaca de todos los otros libros religiosos alguna vez escritos? ¿Hay alguna evidencia de que la Biblia es realmente la palabra de Dios? Y este es el tipo de preguntas, como les dije anteriormente, que deben ser consideradas si vamos a examinar ciertamente la afirmación bíblica de que la Biblia es la misma palabra del Dios creador del universo, que fue divinamente inspirada y totalmente suficiente para todos estos asuntos de fe y vida práctica, porque se trata de vida práctica. No puede haber duda acerca del hecho de que la Biblia afirma ser la misma palabra de Dios.
Y esto se ve claramente en el versículo de la palabra de Dios en 2 Timoteo 3, 15 al 17, el cual dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Miren, hago un paréntesis. La vez pasada comentaba con mi esposa y veía el comportamiento de las personas. Y veo personas que son amantes del estudio de la palabra de Dios, que son no solamente oidores, sino que son hacedores de la palabra de Dios, y veo cómo Dios les da sabiduría. Y estoy hablando de personas que quizás no tienen formación cultural o algún título universitario, ni nada que se le parezca, pero son personas sabias, que se saben desenvolver en la vida. Dios le da la gracia para las cosas cotidianas de la vida. Y veo personas que pero ni de casualidad abren sus Biblias en la semana, se toman un tiempo, apartarse un tiempo, pero serio, de estudiar la palabra. Son personas necias, o al menos actúan como necias, siendo cristianos. Por eso es muy interesante este texto de 2 de Timoteo 3, 15, 17, que desde la niñez, habla Pablo a Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin de contestar estas preguntas, debemos mirar tanto a la evidencia interna como a la evidencia externa, que muestran que la Biblia en realidad es la palabra de Dios. Las evidencias internas son aquellas cosas internas de la Biblia misma que testifican de su origen divino. Una de las primeras evidencias internas de que la Biblia es en realidad la palabra de Dios la podemos ver en su unidad. Aunque en realidad son 66 libros individuales escritos en 3 continentes, en 3 diferentes idiomas, durante un periodo de aproximadamente, insisto, 1500 años, por más de 40 autores de diferentes condiciones sociales y condiciones culturales, etcétera, la Biblia permanece como un libro unificado desde principio a fin, sin contradicciones. Esto es maravilloso. Y esta unidad es única a diferencia de los otros libros y es una evidencia del origen divino de la palabra de Dios, que viene de parte de Dios y que los hombres han escrito guiado por Dios. Otra de las evidencias internas que indican que la Biblia es realmente la palabra de Dios son las profecías contenidas en el interior de sus páginas. La Biblia contiene cientos de profecías detalladas relacionadas al futuro de naciones particulares, incluyendo a Israel, al futuro de ciertas ciudades y al futuro de la humanidad. Otras profecías se refieren a la venida de uno que sería el Mesías, el Salvador de todos los que creyeran en él. A diferencia de las profecías encontradas en otros libros religiosos o aquellas dadas por hombres como Nostradamus, las profecías bíblicas son extremadamente detalladas. Hay más de 300 profecías concernientes al Señor Jesús, a Jesucristo, en el Antiguo Testamento. No solo fue profetizado dónde nacería y cuál sería su linaje, sino también cómo Él iba a morir y cómo iba a resucitar. Simplemente no hay una manera lógica para explicar las profecías cumplidas en la Biblia, sino por origen divino. No hay otro libro religioso con el alcance o tipo de profecía predictiva que contiene la Biblia. Una tercera evidencia interna del origen divino de la Biblia es su autoridad y poder único. Aunque esta evidencia es más subjetiva que las dos primeras, no es un testimonio menos poderoso del origen divino de la palabra de Dios. La autoridad de la Biblia es diferente a cualquier otro libro jamás escrito.
Esta autoridad y poder se ven mejor en la manera en que innumerables vidas han sido transformadas por el poder sobrenatural de la palabra de Dios. Los adictos a las drogas han sido curados gracias a ella. Los homosexuales han sido liberados por ella. Los abandonados y haraganes han sido transformados por ella. Los criminales endurecidos reformados por ella. Los pecadores son reprendidos por ella. Y el odio se ha convertido en amor al leerla. La Biblia posee un poder dinámico y transformador que solo es posible porque es verdaderamente la palabra de Dios. Una evidencia externa y final de que la Biblia realmente es la palabra de Dios es la indestructibilidad de la Biblia. Es decir, quisieron destruirla y no pudieron, porque a causa de su importancia y su pretensión de ser la palabra misma de Dios, la Biblia ha sufrido más ataques agresivos e intentos de destrucción más que cualquier otro libro en la historia. Desde los emperadores romanos de la antigüedad como Diocleciano, pasando por los dictadores comunistas, hasta los ateos y agnósticos de hoy en día, la Biblia ha resistido y sobrevivido a todos sus agresores y todavía es el libro más ampliamente publicado y leído en el mundo hoy. No debería sorprendernos que por muy atacada que sea la Biblia, esta siempre aparece intacta e incambiable. Después de todo, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13:31. Después de mirar estas evidencias, uno puede decir sin duda que sí, la Biblia es realmente la palabra de Dios. Y ahora, ¿qué debo hacer ante esto? Leerla, estudiarla y pedirle a Dios que salve mi vida y mi alma para comenzar a obedecer seriamente, profundamente, lo que dice la voz de Dios llamada Biblia. Oremos al Señor. Padre, gracias por este momento, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, Padre, por tu bondad. Bendice a mis hermanos, Señor, a mis amados hermanos en La Plata, a todos los hermanos y amigos que estén escuchando a través de este medio, Señor, que puedan valorar, Señor, tu palabra, que aún ha costado vida, ha costado sangre, Señor. Padre, tu sangre inicialmente y después, Señor, la sangre de todos los santos que han predicado y la han tomado en sus manos, Señor. Padre, haz callar, Señor, a todos los lobos rapaces, a todos los asalariados que levantan tu Biblia para, Señor, hacerla un negocio, un medio de negocio, Señor. Padre, que tu palabra sea predicada por los ministros, por los siervos de Dios y también por el pueblo de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amado, amada, te abrazo a la distancia, que Dios te bendiga y pronto cuando pase esto nos encontraremos allí en Casa de Oración La Plata. Que Dios te bendiga.